Amados hermanos y hermanas, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Esta es la segunda sesión de la serie de José. En la sesión anterior les hablé sobre el plan de Dios al conceder la primogenitura espiritual a José, el hijo de Jacob, para establecer la providencia del pueblo elegido de Israel. También hemos visto la preferencia de Jacob hacia su hijo José y cómo se fue generando el odio de los hermanos hacia José. En la sesión de hoy vamos a examinar la forma de poder controlar nuestros dichos y actitudes para no causar molestia a los que nos rodean. Aprendamos esto de la vida de José para ser exitosos en todo momento. Amados hermanos, Jacob amaba de forma especial a José entre los 12 hijos. Llamaba mucho la atención en ese amor especial en comparación con los otros hermanos. En el versículo 3 de hoy dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto demuestra que el amor de Jacob por José fue muy particular porque José no solo era un hijo concebido en la vejez, sino porque también lo concibió a través de su amada esposa Raquel. Este es el motivo por el cual Jacob amaba de forma especial a José, lo cual causó que sus hermanos se pusieran celosos de su hermano José. El versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pero incluso en esta situación, José actuaba decentemente ante sus hermanos. Fue José que comunicaba a su padre Jacob las faltas de sus hermanos. José tenía sus marcos de pensamiento y justicia propia, pero este comportamiento generó los malos sentimientos de los hermanos mayores. Por supuesto, era cierto que los hermanos estaban muy celosos, sin ver las cosas buenas de José con un buen corazón. Si José hubiera tenido un corazón perfecto como su abuelo Abraham, hubiese podido encargarse de José sin herir los sentimientos entre sus hijos. Podemos ver que Abraham actuó justa y sabiamente al cumplir la providencia de Dios a través de Isaac, la semilla de la promesa, para que no hubiera sentimientos tensos o incómodos entre Isaac y sus hermanos. Pero cuando Jacob supo que sus otros hijos estaban quejando, era porque tenían mucho celo de José. Sin embargo, él todavía mostraba su preferencia por José. Así que esto no venía de José, sino más bien venía de otro lado. Aunque Jacob estaba completamente quebrantado y había cambiado a través de las pruebas, este desnivel apareció en una situación en la que aún no estaba completamente transformado. El mismo Jacob no hubiera pensado que estaba actuando equivocadamente, sino que no miró a su alrededor con una mente más amplia y no pensó en los corazones de los otros hijos. Esto se debe a que la sabiduría de lo alto, que proviene de un corazón verdaderamente bueno, aún no había llegado a Jacob. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiero decir que debió ser en el caso de Jacob. Sin embargo, Jacob se seguía desviando, lo que le permitió cumplir sabiamente su voluntad mientras buscaba la paz entre sus hijos, pero no pudo lograrlo finalmente. ¿Y ustedes alguna vez han quebrantado la paz al haberse desviado no solo en el trato con sus hijos, sino también con las personas que lo rodean? Si siempre favorece a sus hijos y los rodea como sus seres queridos, los convertirá en objeto de celos y envidia de otros niños o personas, lo cual no es bueno para sus propios hijos. Fue José quien recibió un amor y atención tan especial de su padre Jacob, que no solo lo convirtió en objeto de envidia y celo de sus hermanos, sino que también manifestó su propio deseo de revelarse a sí mismo. De lo contrario, hubiese sentido que su amor por su padre parecía estar incompleto. Pero fue realmente a través de los eventos que cuentan los hermanos, como si estuviera orgulloso de la historia de sus sueños. En el versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Amados hermanos, incluso si una persona dice lo mismo, la reacción de la persona que lo recibe puede diferir dependiendo de cómo está hablando. El resultado puede ser totalmente diferente dependiendo de si realmente es para la otra persona o es para uno mismo. Las palabras de José, aunque no fueron dichas con malas intenciones, fueron dichas según su propia justicia y tenían la intención de exaltarse. Si José hubiera pensado con bondad y amor antes de considerar su justicia primero, no le habría contado a su padre sobre las faltas de sus hermanos. Habría tratado de cubrir las faltas antes de revelar los errores de sus hermanos y habría encontrado otra forma de hacerlo. Al principio, exhortaría a sus hermanos con buenas palabras y oraría ante Dios por ellos. Por supuesto, esto no significa que cubrir y ocultar las fallas de un hermano sea bueno. No significa que tenga que ocultar algo injustamente. Incluso si ve algo malo, si realmente lo ama, debe alentarlo e iluminarlo para que pueda girar en la dirección correcta. Sin embargo, le digo que la metodología es muy diferente cuando uno lo hace con amor y bondad. José no podía tolerar la injusticia de sus hermanos según su propia justicia. Más bien debió de tener un buen corazón que pudiese amar a sus hermanos. Pero es importante darse cuenta de que la justicia sin amor puede ser una puñalada y puede llevarlo al lugar equivocado en lugar de acercarlo. Por supuesto, no importa cuán bueno sea su corazón, debemos alentar e iluminar con buenas palabras. Algunas personas reciben bien las buenas palabras, pero otras reaccionan mal con ellas. Pero si este no es el caso y usted ha ofendido a su adversario según su justicia propia y lo ha molestado, entonces usted no es el único culpable. Por lo tanto, antes de señalar, exhortar y reprobar a alguien, primero debemos pensar en la bondad y el amor. Por supuesto, cuando alentamos y reprobamos, siempre debemos basarnos en la bondad y el amor. Sin embargo, José aún no era perfecto, pero su justicia propia lo precedió, como también quería jactarse de sí mismo y pasar por allí. Pensando en esto era orgullo, pero debido a este orgullo pensaba que era superior a sus hermanos, por lo tanto, era simplemente orgullo al querer exaltarse a sí mismo. Los hermanos de José lo odiaban aún más porque sentían que este tipo de orgullo salía de parte de él. En el versículo 6 de hoy, el tono de expresión de José nos hace sentir el corazón exaltado de José. José les dijo, es decir, mis hermanos, escuchen mis sueños. Esta no es una actitud humilde o de un siervo que es humilde, sino un sentimiento de autoestima y desprecio por los hermanos. El contenido del sueño era algo que solo él podía saber y tener en cuenta, pero José se lo contó a sus hermanos. Aunque fue capaz de saber qué significaba su sueño y cómo reaccionarían cuando se lo contara a sus hermanos, José no lo tuvo en cuenta en absoluto el corazón de los otros debido a su corazón jactancioso y convulsivo. Sin embargo, no debió hacerlo. Proverbios 27:14 dice, el que bendice a su amigo en voz alta, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Además, José no tenía que considerar las circunstancias de su entorno ni la posición de sus hermanos al hablar. Por lo tanto, las palabras irrazonables en este caso lo llevaron a incrementar más el odio de sus hermanos. Y ustedes distinguen el tiempo y el lugar y hablan apropiadamente según el caso. Disciernen qué decir y qué no hacer de acuerdo con el control del Espíritu Santo. Incluso si dicen lo mismo, también necesitan comprender la circunstancia y la situación de los demás. Una persona inteligente puede pensar de antemano lo que dirá cuando hable y qué decir según la situación. Por lo tanto, en Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, es decir, como las palabras de la boca de un hombre son como aguas profundas que no se secan en una sequía, de tal manera trae beneficio a los que las rodean. Ahora, en el versículo 7, José le dice a sus hermanos el contenido de su sueño. He aquí
que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los hermanos le dijeron a José, versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amados hermanos, Dios le dio a José una gran visión de lo que sucederá en sus sueños. Pero debido a este sueño, José entra en el camino de las pruebas, y debido al gran odio de sus hermanos, fue vendido como esclavo a Egipto. Pero si observa esta situación en el nivel de la carne, puede tener dudas, quejas o reclamaciones sobre los sueños de Dios. Puede preguntarse, ¿por qué soñaste con la bendición? Pero, ¿por qué esto no se revela en realidad? Pero, ¿por qué la situación empeora? Pero espiritualmente, este es el camino de la prosperidad. No es porque las bendiciones que son físicamente visibles le lleguen, sino porque el fruto que llega a su alma es la verdadera bendición. Para hacer esto, primero debemos formar un recipiente que pueda ser bendecido, y ese recipiente se hace a través de una prueba. Es por lo que, después de recibir una gran visión de Dios a través de un sueño, José no se dio cuenta de inmediato, sino que entró en el proceso de tratar de formar un recipiente para ello. Pero el sueño de Dios se hizo realidad. Por supuesto, debe recibirlo por fe, además de recibir ese sueño. Pero cuando Dios da un sueño, se lo da a alguien que puede recibirlo. Pero el problema es que algunas personas piensan que es un sueño que Dios les ha dado, a pesar de que han soñado en su mente física. O, aunque los pensamientos y el potencial de la mente que normalmente poseen se expresan a través de los sueños, piensan en ellos como sueños que Dios les ha dado. En algunos casos, el reverendo Dr. Jarrod Lee trata de interpretar sus pensamientos en lugar de sus sueños. Esto se debe al deseo de uno de mostrarse y jactarse. Entonces la gente interpreta los sueños como le parece. Por lo tanto, debemos estar muy agradecidos al ser guiados por Dios en la interpretación de los sueños, y siempre debemos discernir si es un sueño dado por Dios o es simplemente un sueño que tuvo mientras dormía. Y lo que es más importante, no importa cuán grande sea el sueño que uno tenga, aunque tenga un sueño con una gran visión, es más importante preguntarse, ¿cuán justo es mi corazón y cuán bueno es mi corazón? En lugar de, yo tuve tal sueño. Es verdad, muchas veces es mejor no decir que lo tuvo, porque debe primero examinar su grado de maldad, que no haya pensamiento carnal, y estar seguro de que está en el Espíritu. Por lo tanto, debe admitir que todavía no es perfecto, que no siempre está en paz con su entorno y no ha obedecido la palabra de Dios, que tiene la voluntad y la providencia de Dios. Sin embargo, nunca debe tratar de revelarse a sí mismo. Por supuesto, si no es suficiente, Dios primero nos da un sueño y una visión e intenta convertirlo a usted en un recipiente adecuado, pero a pesar de todo, siempre debe mirar hacia atrás y verificar y refinarse. Además, si es reconocido y es usado antes, debes saber cómo mirar hacia atrás. Si José se hubiera humillado y hubiese sido humilde cuando era más amado y reconocido, no habría sido tan odiado por sus hermanos. Cuanto más amado y reconocido era, hubiese servido más a sus hermanos. Pero José no veía las cosas en primer lugar por la forma en que habló a sus hermanos. José, que previamente les había dicho a sus hermanos, escuchen mis sueños, nuevamente habla de sus hermanos como ustedes, lo cual parece ignorarlos. Por lo tanto, las palabras y actitudes de José no hicieron que lastimar a sus hermanos y finalmente lo odiaron. El orden espiritual es primero e importante, pero al mismo tiempo el orden de la carne no debe ser ignorado y debe ser respetado. Ahora, en el versículo 9, José una vez más sueña y habla. José volvió a soñar y dijo a sus hermanos, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esta vez no solo los 11 hermanos, sino también su padre se prostraba ante él.
José contó la historia de este sueño no solo a sus hermanos, sino también a su padre Jacob. Como sus hermanos no escucharon sus sueños, le contó a su padre que lo amaba de forma especial. Esto significaba que quería conservar en secreto no quería conservar en secreto a su padre lo que había soñado, sino que era para que esté de su lado. Del mismo modo, en el corazón de José quería revelarse a sí mismo y que los demás deberían reconocerlo. Pero cuando escuchó esto, Jacob lo reprendió esta vez. Desde el punto de vista de José, pensó que estaría de su lado si le contaba a su padre lo que había soñado, pero lo regañó. Pero cuando Jacob reprendió a José, dice en el versículo 11, mas su padre meditaba en esto. Es decir, Jacob reprendió a José no por el contenido del sueño, sino por la actitud de José al revelar el sueño. Cuando Jacob lo pensó, quiso ir demasiado lejos. Jacob estaba dispuesto a informar a José sobre el odio de sus hermanos al hablar de manera imprudente, por lo cual podía acudir a su padre y consultar en voz baja. También quería recordar la tendencia excesiva de José al no tener cuidado e ignorar a sus hermanos. Sin embargo, Jacob no hizo caso omiso del sueño de José, pero cuando Jacob vio que las acciones de José podrían haber desencadenado en un mayor odio por parte de sus hermanos, quiso calmar los sentimientos de sus hermanos reprendiéndolo. Pero ya era tarde. El favoritismo de Jacob hacia José venía desde un tiempo, no un día o dos, de manera que los malos sentimientos por José ya se habían profundizado en los corazones de sus hermanos. Además, al escuchar la historia de los sueños de José, los malos sentimientos de sus hermanos se profundizaron más. Entonces, el hecho de que Jacob vino a reprender a José no significaba que los malos sentimientos de sus hermanos fuesen aliviados. Queridos hermanos y hermanas, según los sueños de José, Jacob debía arrodillarse ante su hijo José, pero Jacob no regañó a José por esto. Por lo tanto, en el corazón de Jacob, incluso si tenía que arrodillarse ante José, no se sentiría nada incómodo. Es porque amaba a José. El amor es el corazón que se regocija con la verdad y puede regocijarse con los demás sin celos ni envidia. Pero sus hermanos no lo sentían así. Durante muchos años hubo buenos sentimientos de corazón a favor de su padre Jacob, pero no pudieron tolerar que su hermano José se adelantara a ellos y se convirtiera en su cabeza. Finalmente, el prejuicio de Jacob, combinado con los celos y la envidia de sus hermanos, desencadenaron esa situación en la que se encontraban. Mis queridos hermanos, el altar siempre se ha abierto por igual a todos. Se abre tanto por los que son amados y reconocidos por Dios y se les permite trabajar tanto como son amados y reconocidos por los hermanos. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por supuesto, el orden físico también es necesario e importante, pero todo va de acuerdo con el orden espiritual que Dios establece. Por lo tanto, en este orden espiritual no debemos estar celosos ni tener celo de lo demás. José era más odiado por sus hermanos debido al favoritismo de Jacob, pero dado que el orden espiritual fue establecido por Dios, no hay tal cosa como una pared lateral o favor. Cuanto más ame a Dios, entonces se está edificando exactamente como un trabajador en el espíritu. Dicho esto, ser utilizado como una cabeza o ser reconocido no necesariamente significa que esté espiritualmente por delante. El apoyo de Dios y el testimonio amoroso deben ser vistos. Tiene que discernir espiritualmente a través de esto. La próxima vez echemos un vistazo a los celos en sí y los celos de José. Queridos hermanos y hermanas, desde el punto de vista de José sabía lo que sus hermanos pensaban de él. Sin embargo, José les contó a sus hermanos sobre sus sueños. No obstante, si quiso decir algo negativo a sus hermanos cuando les contó su sueño, no tendría que hacerlo la próxima vez. Y en esa vez, si quiso decir algo malo, debería haberse detenido en ese punto, pero José estaba hablando de sus sueños frente a su padre también. La actitud de José finalmente lo llevó a entrar en la era de las pruebas. Esto era, por supuesto, lo que José necesitaba, pero según la imagen de José,
necesita discernir qué palabra o acción podría resultar del deseo de exaltarse y presumir. No solo se rompe la paz en el entorno, sino que también hay una autopersecución. Si es envidioso, celoso o es perseguido a su alrededor, observe de dónde viene. Algunos son perseguidos por justicia por el nombre del Señor, pero otros son perseguidos por palabras y acciones incorrectas que no son sabias. Y cuando es perseguido por su manera, si piensa, soy perseguido por la justicia, nunca podrá salir de eso. Incluso si es perseguido por justicia y por el nombre del Señor, si entra en el nivel de bondad que Dios reconoce, al menos a 2 de los 4 niveles de bondad, la persecución retrocederá naturalmente. Si no devolvemos el mal por el mal, sino que alcanzamos un nivel de bondad que impresionará a los demás, la oscuridad nunca lo afectará. En otras palabras, podrá entrar en el Espíritu. Si José hubiera podido entrar en las profundidades de la bondad y tocar los corazones de sus hermanos, una tragedia tan grande no hubiese sucedido y una prueba tan larga no hubiera sido necesaria. Pero a través de ese mismo proceso, José va más tarde a alcanzar el nivel de la bondad profunda. Por lo tanto, debido a que Dios sabía que José iba a cambiar, no tuvo más remedio que probarlo, por lo que para José fue una bendición y un camino hacia la prosperidad. Por lo tanto, debe darse cuenta de que la prueba es una bendición, pero no solo consiste en pasar por una presión y soportarla, sino que la encontrará a través de la prueba y debe cambiar. Entonces podrá llegar rápidamente a un nivel superior de bondad, la cual es la bondad más profunda y es reconocida por Dios. Así que los bendigo en el nombre del Señor para que ustedes, como el rico José, reciban riqueza, autoridad, honor y disfruten de las bendiciones de Dios Padre. Oremos y meditemos en el mensaje. Padre Dios de amor, el día de hoy nos has enseñado sobre la vida de José para que nunca nos jactemos con nuestras intenciones y actitudes hacia los demás. Padre, perdónanos si hemos cometido alguna falta de forma consciente o inconsciente y hemos ofendido a alguien. Te damos las gracias porque a través de estas sesiones podemos corregir muchos aspectos de nuestra vida para que podamos convertirnos en los hijos que se parecen a ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio, y todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas, sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido o célula. Yo oro en el nombre de Jesucristo que el enemigo, el diablo y Satanás, toda enfermedad, virus, bacterias, toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias a los discos de la columna, sean sanadas, hechas nuevas, que todo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios.
que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera. Que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo, el enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire, fuera. Sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que la luz venga. Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos, negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida, en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar mucho y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar bien sus deberes y tareas, para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios y me ha respondido. He sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias y toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.